Hay algo que ocurre en la intimidad de muchos hogares, algo que no se ve en las fotografías perfectas de las redes sociales ni en las conversaciones superficiales del día a día. Es ese caos silencioso que se acumula en las esquinas, esa ropa que permanece días sobre la silla, esos platos que se apilan en el fregadero mientras pasás por delante con la mirada perdida, sintiendo ese peso invisible que te impide simplemente extender la mano y ponerlos en su lugar. Y quizás te has preguntado por qué algo tan simple como ordenar tu espacio se ha convertido en una tarea que requiere una energía que simplemente no tienes. Quizás te has juzgado duramente por ello. ¿Has escuchado esa voz interna que te dice que eres descuidado, que eres perezoso, que si realmente quisieras podrías hacerlo? Pero lo que quiero decirte hoy es que ese caos externo que ves a tu alrededor no es un defecto de carácter, no es pereza ni falta de voluntad. Es la manifestación visible de algo mucho más profundo que está ocurriendo en tu interior, una herida emocional que ha alterado tu relación con el espacio que habitas, con tu capacidad de cuidarte a ti mismo, con ese acto fundamental que es crear un refugio donde puedas existir en paz. He acompañado a decenas de personas que han sobrevivido al abuso narcisista y hay un patrón que aparece una y otra vez con una consistencia que ya no puedo ignorar. Llegan a mi consulta hablando de muchas cosas, de la confusión que sienten, de esa sensación de haber perdido partes de sí mismos, de la dificultad para confiar en sus propias percepciones y en algún momento de nuestras conversaciones, casi siempre con un tono de vergüenza en la voz, mencionan ese detalle que parece menor pero que los atormenta. No pueden mantener su casa en orden. Describen cómo miran el desorden a su alrededor y sienten una parálisis extraña, como si hubiera un muro invisible entre ellos y la acción de simplemente recoger, limpiar, organizar. Y en ese momento, cuando comparten esto conmigo, puedo ver en sus ojos ese alivio mezclado con confusión que surge cuando alguien más nombra algo que pensaban que solo les pasaba a ellos. La verdad es que la relación entre el abuso narcisista y la incapacidad para mantener el orden en el espacio personal no es casual ni superficial. Es una consecuencia directa de cómo el abuso sistemático altera tu sistema nervioso, tu sentido de agencia, tu conexión con tus propias necesidades y, fundamentalmente, tu capacidad de creer que mereces habitar un espacio que te nutra. Cuando has vivido bajo el control de alguien que ha manipulado tu realidad, que ha invalidado tus percepciones, que ha convertido cada aspecto de tu vida en un campo de batalla donde nunca podías ganar, algo profundo se rompe en tu interior. Y una de las formas en que esa ruptura se manifiesta es precisamente en tu relación con el espacio físico que ocupas. Piensa por un momento en lo que significa vivir con alguien que critica cada uno de tus movimientos. Cada vez que intentabas organizar algo, había un comentario sobre cómo lo estabas haciendo mal, sobre cómo deberías hacerlo de otra manera, sobre cómo eres incapaz de hacer las cosas correctamente. Cada iniciativa que tomabas para mejorar tu entorno era desestimada, ridiculizada o directamente saboteada. Quizás limpiabas toda la casa y en lugar de reconocimiento recibías una observación sobre ese pequeño detalle que no quedó perfecto. Quizás organizabas tus cosas de cierta manera y esa persona las movía deliberadamente, no por necesidad, sino por el placer sutil de desestabilizarte, de recordarte que ni siquiera tu propio espacio te pertenece realmente. Y así, poco a poco, tu cerebro fue aprendiendo algo devastador. No importa lo que hagas, nunca será suficiente, nunca será correcto. Así que ¿para qué intentarlo? Este aprendizaje no ocurre de manera consciente. No es que un día decidas dejar de cuidar tu espacio. Es que tu sistema nervioso, ese sistema inteligente que existe para protegerte, ha identificado que realizar ciertas acciones activa una respuesta de dolor, de crítica, de humillación,
Y cuando algo está asociado con dolor, tu cerebro hace lo que está diseñado para hacer, evitarlo. Es un mecanismo de supervivencia, no una falla de carácter. Tu cerebro está tratando de protegerte, de experimentar nuevamente esa sensación de no ser suficiente, de ser defectuoso, de fracasar en algo tan básico como mantener un espacio ordenado. Así que crea esa parálisis, esa resistencia invisible que sientes cada vez que piensas en limpiar u organizar. No es pereza, es un mecanismo de defensa psicológica contra el dolor emocional. Pero hay algo más que ocurre, algo aún más sutil y devastador. El abuso narcisista erosiona sistemáticamente tu sentido de que mereces cosas buenas. Cuando alguien te ha tratado como si fueras invisible, como si tus necesidades no importaran, como si tu bienestar fuera algo secundario o incluso molesto, internalizás un mensaje profundo. No mereces que se te cuide, ni siquiera por ti mismo. Y un espacio limpio y ordenado es, en su esencia, un acto de autocuidado. Es decirte a ti mismo que mereces vivir en un entorno que te haga sentir bien, que mereces la paz visual de un espacio organizado, que mereces dedicar energía a crear belleza y funcionalidad en tu vida cotidiana. Pero si en lo más profundo de ti ha quedado grabado el mensaje de que no mereces ser cuidado, entonces mantener tu espacio se convierte en una contradicción interna insoportable. Es como si cada vez que intentas limpiar, una voz interior te susurrara que estás perdiendo el tiempo, que no vale la pena, que de todas formas no mereces algo mejor. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte sobre algo que quizás no has considerado, la energía. El abuso narcisista es energéticamente devastador. Vivir en un estado constante de hipervigilancia, tratando de anticipar el próximo ataque, caminando sobre cáscaras de huevo para no desatar la ira o el desdén, intentando descifrar señales contradictorias, defendiéndote de acusaciones falsas, sosteniendo la cordura en medio del gaslighting. Todo esto consume una cantidad inmensa de energía emocional y mental. Es como si cada día estuvieras corriendo una maratón invisible. Y cuando finalmente tienes un momento de respiro, cuando esa persona no está presente o cuando logras salir de esa relación, no te queda energía para nada más. Tu tanque está vacío. Has estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo que las tareas cotidianas, esas cosas simples que antes hacías sin pensar, ahora se sienten como montañas imposibles de escalar. La limpieza y el orden requieren algo que el abuso narcisista te ha robado, la capacidad de estar presente en el momento. Para limpiar y organizar efectivamente necesitas poder conectarte con el aquí y ahora. Necesitas poder ver lo que tienes delante, tomar decisiones sobre cada objeto, cada superficie, cada espacio. Pero cuando has vivido en un estado crónico de disociación, cuando tu mecanismo de supervivencia ha sido precisamente desconectarte de la realidad para no sentir el dolor constante, regresar a ese estado de presencia es aterrador. Es como si limpiar tu espacio te obligara a volver plenamente a tu vida y quizás todavía no estás listo para eso. Quizás el caos a tu alrededor es un reflejo del caos interno que aún no has podido procesar, y mantenerlo así es una forma de no tener que enfrentarte a todo lo que ha ocurrido. He escuchado a personas describirme cómo miran ese montón de ropa sin doblar y sienten una abrumación que no pueden explicar con palabras. No es solo la tarea física de doblar la ropa, es todo lo que esa tarea representa. Es tener que tomar cientos de pequeñas decisiones. Esta prenda va aquí, esta otra va allá, esta ya no me sirve y debo deshacerme de ella. Y cuando el abuso narcisista ha destruido tu capacidad de confiar en tus propias decisiones, cuando cada elección que hacías era cuestionada o utilizada en tu contra, incluso estas decisiones pequeñísimas se vuelven paralizantes.
porque cada decisión es un riesgo, cada acción podría estar equivocada y tu cerebro traumatizado prefiere la inacción a la posibilidad de cometer un error más. Déjame compartirte algo que observo frecuentemente. Muchas personas que han salido de relaciones con narcisistas me cuentan que pueden mantener cierto orden en las áreas comunes de la casa, especialmente si tienen hijos o si reciben visitas. Pueden hacer que la sala se vea presentable, pueden mantener la cocina funcional, pero sus espacios privados, su habitación, su closet, su baño personal, esos lugares se convierten en zonas de caos absoluto. Y esto no es aleatorio. Esos espacios privados son los únicos donde no tienen que performar para nadie más, donde no tienen que mantener la fachada de que todo está bien. Son los únicos lugares donde su realidad interna puede manifestarse sin censura. El caos en esos espacios es, en cierto modo, honesto. Es la verdad de lo que está ocurriendo por dentro. Confusión, agotamiento, fragmentación, dolor. Y hay algo casi liberador en permitir que al menos en algún lugar esa verdad pueda existir sin disfraz. Pero aquí está la trampa cruel. Si bien ese caos puede sentirse como una expresión honesta de tu estado interno, también perpetúa tu sufrimiento, porque habitar en desorden constante tiene un costo psicológico real. Cada vez que entras en tu espacio y ves el desorden, tu sistema nervioso recibe un mensaje de amenaza. El caos visual genera estrés, dificulta la relajación, impide que tu cerebro entre en estados de calma. Y cuando ya estás lidiando con los síntomas del trauma, del abuso narcisista, la ansiedad, la hipervigilancia, la dificultad para relajarte, añadir el estrés del desorden visual es como echar leña al fuego. Te mantienes en un estado crónico de activación que hace más difícil sanar. Además, hay algo simbólico que ocurre cuando vives rodeado de desorden. Es como si te estuvieras enviando a ti mismo el mensaje constante de que tu vida está fuera de control, de que no puedes manejar las cosas básicas, de que efectivamente eres esa persona disfuncional que el narcisista te decía que eras. Y aunque racionalmente sabes que eso no es verdad, cuando cada día despiertas y te encuentras con el mismo caos, es difícil no empezar a creer que quizás hay algo fundamentalmente roto en ti. El desorden se convierte en evidencia visual que valida las mentiras que internalizaste durante el abuso. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. El camino de regreso al orden no es simplemente forzarte a limpiar. No es cuestión de voluntad o disciplina. Si fuera tan simple, ya lo habrías hecho. El camino real requiere que abordes las raíces psicológicas de esta dificultad. Requiere que reconozcas que tu incapacidad para mantener el orden es un síntoma del trauma, no la causa de tus problemas. Requiere compasión hacia ti mismo, comprensión de que tu sistema nervioso está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene después de haber sido sometido a un ataque prolongado y sistemático. El primer paso, y quizás el más importante, es desvincular el orden de tu valor como persona. El narcisista te enseñó que tu valor dependía de qué tan bien cumplías con estándares imposibles, de qué tan perfecto podías ser. Y ahora, cada vez que ves el desorden, esa programación se activa y te dice que eres un fracaso. Pero necesitas empezar a separar esas dos cosas. Tu valor como ser humano es inherente, no depende del estado de tu casa. Eres digno de amor, respeto y cuidado independientemente de si tu cocina está impecable o si hay ropa sin doblar sobre tu cama. Una vez que puedas soltar esa asociación tóxica entre orden y valor personal, paradójicamente se vuelve más fácil cuidar tu espacio, porque ya no es una cuestión de probar tu valía, sino simplemente de crear un entorno que te apoye. El segundo paso es reconectar con la idea de que mereces vivir bien. Esto requiere trabajo consciente, porque el abuso narcisista ha programado en ti la creencia de que tus necesidades no importan. Cada día necesitas
recordarte activamente que mereces belleza en tu vida, que mereces funcionalidad, que mereces paz visual. Al principio esto se sentirá falso, como si estuvieras mintiendo. Pero con el tiempo, con repetición constante, empiezas a creer tus propias palabras. Y cuando empiezas a creer que mereces algo mejor, naturalmente comienzas a crear ese algo mejor en tu entorno. El tercer paso es empezar tan pequeño que sea casi ridículo. El error que cometen muchas personas es intentar hacer una transformación completa de una sola vez. Miran todo el desorden acumulado y deciden que van a limpiarlo todo en un fin de semana. Y lo que ocurre es que se abruman, quizás logran limpiar algo, pero no todo, se frustran y terminan sintiéndose aún peor que antes. En su lugar, necesitas comenzar con algo tan pequeño que tu sistema nervioso no lo perciba como una amenaza. Quizás es limpiar solo el lavabo del baño. Quizás es doblar solo 5 prendas de ropa. Quizás es solo colocar los platos sucios dentro del lavavajillas en lugar de dejarlos en el fregadero. Algo tan pequeño que no active esa respuesta de parálisis. Y cuando lo hagas, celebra ese logro genuinamente. No lo minimices. Reconoce que acabas de hacer algo que era difícil para ti y eso merece reconocimiento. Lo que sucede cuando empiezas tan pequeño es que comienzas a crear nuevas asociaciones neuronales. Tu cerebro empieza a aprender que limpiar y organizar no tiene que ser seguido por crítica o dolor. Empieza a asociar esas acciones con una sensación de logro, con la paz visual que sientes cuando miras ese pequeño espacio que ordenaste. Y gradualmente, muy gradualmente, puedes ir expandiendo, pero siempre respetando tus límites. Siempre trabajando con tu sistema nervioso en lugar de contra él. También es fundamental que entiendas la diferencia entre orden funcional y perfección. El narcisista probablemente te entrenó para creer que todo tenía que ser perfecto o no valía la pena, pero el orden saludable no es perfección. Es funcionalidad con belleza suficiente para que te sientas en paz. Tu casa no necesita parecer una revista de decoración. Necesita ser un lugar donde puedas vivir, donde puedas encontrar lo que buscas, donde puedas relajarte. Y eso es completamente diferente a la perfección imposible que quizás has estado persiguiendo sin darte cuenta. Hay otro aspecto que necesita ser abordado y es la cuestión de la decisión. Como mencioné antes, una de las consecuencias del abuso narcisista es la parálisis en la toma de decisiones. Y mantener un espacio ordenado requiere decisiones constantes. ¿Qué guardar? ¿Qué desechar? ¿Dónde poner cada cosa? ¿Cómo organizar cada espacio? Para muchos sobrevivientes esto es lo más difícil. Se paran frente a un closet lleno de ropa y simplemente no pueden decidir qué hacer con cada prenda. La indecisión se vuelve tan dolorosa que prefieren cerrar la puerta y no enfrentarlo. Si este es tu caso, hay estrategias que pueden ayudar. Una es establecer reglas simples que eliminen la necesidad de decidir caso por caso. Por ejemplo, si una prenda no te la has puesto en un año, automáticamente se va. No tienes que decidir si quizás algún día la usarás, simplemente aplicas la regla. Estas reglas externas pueden ser muy útiles cuando tu capacidad interna de decisión está comprometida. Otra estrategia es tomar decisiones temporales en lugar de permanentes. No tienes que decidir definitivamente si te quedas con algo o lo desechas. Puedes crear una caja de tal vez donde pones las cosas sobre las que no puedes decidir ahora y revisas esa caja en 3 meses. Esto reduce la presión de cada decisión individual. Y aquí quiero hablar sobre algo que quizás te sorprenderá, el duelo. Ordenar tu espacio después del abuso narcisista frecuentemente implica un proceso de duelo, porque cuando empiezas a deshacerte de cosas, no solo estás deshaciéndote de objetos,
Estás soltando versiones de ti mismo que ya no existen, sueños que ya no son posibles, una vida que imaginaste pero que nunca fue real. Esa ropa que compraste para impresionar a esa persona que nunca apreció tus esfuerzos. Esos objetos que guardas de momentos que pensabas que eran felices, pero que ahora reconoces estaban teñidos de manipulación. Deshacerte de estas cosas puede traer una oleada de emociones. Tristeza, ira, alivio, todo mezclado. Y si no estás preparado para sentir esas emociones, tu inconsciente saboteará tus intentos de ordenar, porque sabe que ordenar significa enfrentar ese dolor. Por eso es tan importante que seas paciente contigo mismo. No te estás resistiendo al orden por capricho o por pereza, te estás protegiendo de un dolor que todavía sientes que no puedes manejar. Y está bien. Sanar no es un proceso lineal. Habrá días en que logres ordenar algo y te sientas orgulloso. Habrá otros días en que vuelvas a acumular desorden y te sientas como si hubieras retrocedido. Pero el retroceso no es fracaso, es parte del proceso. Tu sistema nervioso necesita tiempo para recalibrarse, para aprender que ahora estás a salvo, que puedes crear belleza en tu vida sin que alguien la destruya o la use en tu contra. Hay también un elemento de control que necesita ser explorado. Durante el abuso narcisista, gran parte de tu vida estaba fuera de tu control. Tus decisiones eran cuestionadas, tus preferencias eran ignoradas. Tu realidad era constantemente redefinida por otra persona. Y el desorden, por extraño que parezca, puede convertirse en una forma de ejercer control. Es tu desorden, existe en tus términos. Nadie puede criticarte por él si vives solo. Nadie puede decirte cómo debería ser. En cierto modo, el caos se convierte en un acto de rebelión, una forma de decir que este espacio es tuyo y solo tuyo. Y aunque entiendo ese impulso, lo que quiero invitarte a considerar es que hay formas más saludables de ejercer tu autonomía, formas que no te cuestan tu paz mental y tu bienestar. El verdadero control no está en mantener el caos para demostrar que nadie puede decirte qué hacer. El verdadero control está en poder crear conscientemente el tipo de espacio en el que quieres vivir. Está en poder decidir desde tu centro más auténtico cómo quieres que se vea y se sienta tu hogar. Y esa decisión puede incluir un nivel de desorden que te resulte cómodo, porque no todos necesitamos el mismo grado de orden para sentirnos bien. Pero cuando el desorden te está causando estrés, cuando estás evitando ciertos espacios de tu propia casa, cuando te sientes avergonzado si alguien viene de visita, entonces el caos ya no te está sirviendo. Se ha convertido en otra forma de prisión. Quiero también hablarte sobre la vergüenza, porque uno de los obstáculos más grandes para buscar ayuda o incluso para empezar a abordar este problema es la vergüenza profunda que sientes por el estado de tu espacio. Quizás has querido invitar amigos a tu casa, pero no lo haces porque no quieres que vean el desorden. Quizás evitas que vengan técnicos a reparar algo porque te da vergüenza que entren. Quizás incluso en terapia te cuesta mencionar este tema porque temes ser juzgado. Y esa vergüenza te mantiene aislado, te impide recibir apoyo y perpetúa el problema. Pero necesitas entender algo. La vergüenza es una de las herramientas favoritas del abuso narcisista. Te enseñaron a sentir vergüenza por todo, a creer que cada imperfección era evidencia de tu inadecuación fundamental. Y ahora esa vergüenza internalizada te mantiene atrapado en patrones que no te sirven. El antídoto para la vergüenza es la vulnerabilidad. Es permitir que alguien de confianza vea tu realidad sin el filtro de la perfección. Y descubrir que esa persona no te juzga, que entiende, que quizás incluso ha pasado por algo similar, eso empieza a disolver la vergüenza y a crear espacio para el cambio real. Si tienes la posibilidad, considera buscar ayuda práctica. No me refiero necesariamente a contratar a alguien para limpiar, aunque eso también puede ser una opción válida. Me refiero a pedir a un amigo de confianza
que te acompañe mientras ordenas, no para que haga el trabajo por ti, sino simplemente para que esté presente, para que su presencia te ayude a mantenerte anclado en el presente, para que cuando surja la abrumación tengas a alguien que te recuerde respirar y continuar. A veces la presencia de otra persona es suficiente para romper la parálisis que sentimos cuando estamos solos frente a la tarea. Y aquí quiero hacer una distinción importante. No estoy sugiriendo que ordenes tu espacio para impresionar a otros o para cumplir con expectativas sociales. Estoy hablando de ordenar tu espacio como un acto de amor propio, como una forma de decirte a ti mismo que tu bienestar importa, que mereces vivir en un entorno que te apoye en lugar de drenarte. La motivación tiene que venir desde adentro, desde un genuino deseo de crear algo mejor para ti, no desde la presión externa o el miedo al juicio. También quiero que consideres el significado simbólico de empezar a ordenar tu espacio, porque cuando comienzas a limpiar y organizar, no solo estás moviendo objetos físicos, estás empezando a tomar acción en tu propia vida. Estás demostrándote a ti mismo que puedes efectuar cambios, que tienes agencia, que tu entorno no es algo que simplemente te sucede, sino algo sobre lo cual puedes influir. Y ese sentido de agencia, por pequeño que sea al principio, es precisamente lo que el abuso narcisista te robó. Recuperarlo, aunque sea en el ámbito aparentemente mundano del orden doméstico, es un paso significativo en tu sanación. Hay personas que me dicen que no saben por dónde empezar, que el desorden es tan abrumador que no pueden siquiera identificar un punto de inicio. Si este es tu caso, te sugiero que empieces por tu cama. Tu cama es el lugar donde terminas cada día y donde comienzas cada mañana. Hacer tu cama cada día, ese acto simple que quizás parece insignificante, tiene un poder psicológico real. Es empezar el día habiendo completado una tarea, por pequeña que sea. Es regresar a casa en la noche y encontrar al menos un espacio que está ordenado, que te invita al descanso. No subestimes el impacto que este pequeño acto puede tener en tu estado mental general. Después de la cama, puedes moverte a tu mesita de noche, luego quizás a tu closet, una sección a la vez. La clave es crear momentum sin abrumarte. Es mejor ordenar un pequeño espacio cada día durante un mes que intentar hacer todo en un día y luego no volver a tocar nada durante semanas. La consistencia, incluso en dosis pequeñas, es más poderosa que el esfuerzo heroico esporádico. Y quiero que sepas algo más. Está bien pedir ayuda profesional para esto. Así como vas a terapia para trabajar en tu salud emocional, puedes trabajar con un organizador profesional para tu espacio físico. No es un lujo frívolo, es una inversión en tu bienestar. Especialmente si el desorden ha alcanzado un punto donde te sientes completamente paralizado, tener a alguien que conozca estrategias prácticas y que pueda trabajar contigo sin juicio puede ser transformador. Y si el costo es un obstáculo, hay muchos recursos gratuitos disponibles en línea, comunidades de apoyo, donde personas que están pasando por situaciones similares se ayudan mutuamente. Otra cosa que he observado es que muchas personas encuentran útil trabajar en su espacio mientras escuchan algo que las mantenga mentalmente ocupadas. Música, podcasts, audiolibros. Esto puede ayudar a que la parte de tu cerebro que tiende a entrar en bucles de pensamiento negativo se mantenga distraída, permitiendo que tu cuerpo realice las tareas físicas de limpieza y organización con menos interferencia emocional. Encuentra lo que funciona para ti. Para algunas personas es música energética que las motiva. Para otras es algo más calmado que las mantiene relajadas. Experimenta y descubre qué te ayuda. También quiero abordar algo que puede estar ocurriendo, el perfeccionismo paralizante. Quizás tienes en tu mente una imagen de cómo debería ser tu espacio perfecto y como no puedes alcanzar esa imagen de inmediato,
no haces nada. Es ese pensamiento de todo o nada que probablemente el narcisista reforzó en ti. Pero el progreso no es perfección. El progreso es ese plato que lavaste aunque dejaste los demás. Es esa prenda que doblaste aunque hay 20 más sin doblar. Es ese pequeño espacio en tu escritorio que despejaste aunque el resto está lleno de cosas. Cada pequeña acción cuenta, cada pequeño paso es válido, no tiene que ser perfecto para valer la pena. Y permíteme ser muy clara sobre algo. Recuperar tu capacidad de mantener tu espacio ordenado no va a borrar todo el daño del abuso narcisista. No es una solución mágica que va a sanar todas tus heridas. Pero es una pieza del rompecabezas de tu sanación. Es una forma tangible de practicar el autocuidado, de ejercer tu agencia, de crear belleza y funcionalidad en tu vida cotidiana. Y esos son todos elementos importantes de tu recuperación. Quizás mientras lees esto te das cuenta de que el desorden en tu espacio es solo un síntoma de un desorden más profundo que necesita ser abordado. Quizás te das cuenta de que necesitas trabajar con un terapeuta especializado en trauma narcisista. Quizás reconoces que hay capas de sanación que todavía no has comenzado a explorar. Y está bien. De hecho, es más que bien, es sabio. Reconocer la profundidad de tu herida no es debilidad. Es el primer paso hacia la sanación genuina. Pero mientras haces ese trabajo profundo, mientras desenredas todas las formas en que el abuso te afectó, también puedes empezar a hacer pequeños cambios en tu entorno físico. Porque ambas cosas se alimentan mutuamente. A medida que trabajas en tu sanación emocional, te resultará más fácil cuidar de tu espacio. Y a medida que comienzas a crear orden en tu espacio, fortaleces tu sentido de agencia y competencia, lo cual apoya tu sanación emocional. No tienes que elegir uno u otro, puedes trabajar en ambos simultáneamente, cada uno a su propio ritmo. Hay algo profundamente sanador en el acto de limpiar y ordenar cuando lo haces desde un lugar de autocompasión en lugar de autocrítica. Cuando no lo haces porque eres malo si no lo haces, sino porque mereces vivir bien. Cuando no es un castigo sino un regalo que te das a ti mismo. Esa diferencia en la intención cambia completamente la experiencia. Se convierte en un acto meditativo, una forma de estar presente contigo mismo, una práctica de atención y cuidado. Y quiero dejarte con esto. Tu valor no depende del estado de tu casa. Eres una persona valiosa, digna de amor y respeto, independientemente de si tu cocina está impecable o si hay desorden en cada superficie. Pero también mereces vivir en un espacio que te nutra, que te apoye, que te permita descansar. No porque debas cumplir con algún estándar externo, sino porque eso es parte de cuidarte bien. Y después de todo lo que has atravesado, después de haber sobrevivido al abuso narcisista, mereces ese cuidado más que nunca. No como una exigencia, sino como una posibilidad, como una invitación a reconectar contigo mismo a través del acto simple pero profundo de crear un hogar donde puedas sanar